Y tenemos nuestra siguiente entrega de nuestra serie, Yeshua, el profeta al cual oír. ¿Tienen listas sus Biblias? Ok, si no, pues bueno, vamos a ir recordando algunos textos. Las semanas pasadas tuvimos cuatro clases sobre bendiciones e instrucciones del reino. Nos tomamos 4 clases para dedicarnos a ir detenidamente por las palabras de Yeshua en lo que se conoce como el famoso sermón del monte, ¿no? De la montaña, del monte. Y estuvimos viendo bastantes instrucciones sobre cómo vivir nosotros como creyentes, como discípulos. Finalmente dice ahí que estaba la multitud, pero se apartó y le habló a sus talmidim, no a la multitud. Ya dijimos que la multitud, ¿qué quiere escuchar? Vimos en las clases anteriores que la multitud, ¿qué quiere escuchar la multitud? ¿Qué quiere escuchar la multitud? Dicen por acá, prosperidad, solamente cosas efímeras, ¿verdad? Momentáneas, cosas que no tienen larga felicidad, sino corta felicidad, ¿verdad? Vanidades, dicen aquí, milagros rápidos, ser alimentados por el Mesías, ya saben que iban para allá y para allá, cosas que traen un beneficio pero a corto plazo. Y más adelante vamos a ver las palabras de Yeshua donde de pronto reprende a toda esta multitud. Sí, los reprende, ¿no? Y los reprende porque pues sabía que tenían otras intenciones. Pero bueno, lo que vimos anteriormente es que se dedica exclusivamente a hablarle a sus talmidim. ¿Qué es un talmid? Dijimos. ¿Qué es un talmid? ¿Ok? Un alumno, un estudiante, un discípulo, un aprendiz. ¿Ok? Viene la palabra también Talmud, por cierto. De ahí tomaron la raíz, que tiene que ver con enseñanza y aprendizaje. Aprender, ¿verdad? Aprender ¿de quién? Pues del maestro. Del maestro. Obviamente cuando hablamos del Talmud estamos hablando de la enseñanza de los rabinos, de los fariseos, porque ellos tenían sus yeshivot y ahí tenían sus propios alumnos. De hecho, ahorita vamos a ver cómo unos discípulos de Yohanan, fíjense, talmidim de Yohanan, llegan con Yeshua y sus talmidim. Cada uno tenía sus alumnos. Bueno, talmid es un estudiante, un aprendiz del maestro, alguien que está aprendiendo. Y lo que hace Yeshua era justo eso. Cuando él había ya recorrido algunas ciudades, algunas aldeas, él comenzó a dar instrucciones ya más precisas. Y rápidamente recordamos que lo que ha enseñado él, número 1, son bendiciones o bendiciones especiales por causa del reino y por causa de seguirle a él, ¿verdad? Esto lo vimos. Vamos a recordar rápidamente, vamos a Mateo, capítulo, los voy a estar trayendo de pronto entre Evangelio y Evangelio. Yo tengo un gráfico aquí donde tengo los 3 sinópticos y voy de arriba para abajo. No lo pongo ahí porque no cabe, es muy ancho. Pero en el capítulo 5 de Mateo dice que después de que se sentó sus discípulos, ahí está, sus alumnos, sus aprendices se acercaron a él, ¿verdad? Y entonces él dice que abrió su boca y les empezó a decir las bendiciones, supremamente bendecidos, y comienza. ¿Quiénes? Los que buscan la justicia, los que practican la justicia, los que practican la piedad, los que son perseguidos por causa de la justicia, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos por el Mesías, ¿qué más? Los de limpio corazón, los que hacen misericordia, los que son perseguidos por causa también de la justicia, vimos esto.
¿Qué más? Todo eso. Y eso se lo estaba diciendo a ellos, a sus talmidim, a sus aprendices, porque ellos iban a pasar a esa etapa. Y eso también es algo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Una de las etapas de nosotros es justamente esa transición. Cuando venimos a ser discípulos del Maestro, Yeshua HaMashiach, entonces Él nos empieza a llamar y nos empieza a limpiar, pero también a confrontar, y nos empieza a enseñar cómo vivir, pero esa forma de vida nos va a traer consecuencias de afuera. Comenzando con quiénes, comenzando con los familiares, ¿verdad? ¿Cierto o no cierto? Lo primero que padecemos son los nuestros, los de cerca, los de casa. Y ahorita vamos a recordar un texto también donde Yeshua vienen y le juzgan, ¿no? Y él finalmente termina diciendo, ¿qué es lo que termina diciendo Yeshua respecto a su ciudad donde él creció? Dice, nadie puede ser profeta en su propia tierra, en su propia ciudad. Y empieza a poner un ejemplo y dice, no fue enviado Elías había muchas viudas, se dice, en Israel en aquella época, pero fue enviado a una viuda, dice, que no era ni israelita, ¿verdad? Eso Yeshua también estaba mencionando, fíjense, y estaba enseñándole a sus talmidim y a nosotros también nos enseña que nuestra forma de vida cambia, tiene un giro, ¿no? Bueno, vimos las bendiciones y vimos las instrucciones también a partir del capítulo 6 en adelante, de hecho desde antes. Habíamos estado viendo desde el verso 21, desde el verso 17, otra vez recordamos, Yeshua instruyó respecto a la Torá, que no ha quedado abrogada obviamente, sino él ha venido a cumplirla y completarla. Yeshua enseñó respecto a el enojo o a la ira, al adulterio, al divorcio, a los votos, Hasidut ante los enemigos, sobre la tzedaká también estudiamos eso, sobre la tefilá, el ayuno también se habló del ayuno, sobre los galardones en Shamaim, a diferencia de los de la tierra, y la generosidad también dio instrucciones sobre eso, dio instrucciones sobre la ansiedad, el afán, las riquezas, por las riquezas de este mundo. Respecto al juicio, juzgar a los demás también, vimos esto. Y bueno, después finalmente desafió a todos los discípulos a entrar por la puerta angosta. Fíjense nada más, después de que le da las bendiciones y las instrucciones, les dice, quien guarde esto, lo voy a comparar con, y quien no guarde esto, lo voy a comparar con. ¿Se acuerdan? Y finalmente, para rematar, dice, esta es la puerta angosta. Ya sabemos que los dogmas de Roma enseñaron que, y mucho cristianismo enseña que la puerta angosta y la justicia de ellos es el Mesías, ¿verdad? Dicen, él es mi justicia y yo no tengo que hacer nada. Pero ya vimos a Yeshua diciendo todo lo contrario, que la justicia que vamos a alcanzar, que tiene que superar a los fariseos, tiene que ver con una vida de observancia sobre estas instrucciones que el Mesías ha dado. Y por otro lado, lo vamos a volver a recordar hoy, esas instrucciones son para nosotros, y eso significa que igual al reino, ¿okay? El reino significa igual a vivir esto. Y como vimos también, Yeshua aquí está hablando de Torah, él no está invalidando la Torah, simplemente le está dando su interpretación como debe de ser. Yeshua está, ahora sí que como dicen, ¿verdad?, pegándole al clavo, ¿no?, respecto a cada mandamiento, y haciendo alusión más a lo que él repitió del profeta, que el Eterno le dio al profeta, que es mejor misericordia y justicia antes que sacrificios, ¿verdad? Bueno, eso rápidamente lo que ya vimos.
Obviamente Yeshua sigue dando instrucciones. En las clases anteriores se llamó bendiciones e instrucciones, pero la vida del Mesías en la tierra sigue y continúa día a día con instrucciones e instrucciones e instrucciones. Y Él sigue dando instrucciones. El día de hoy vamos a irnos a otros pasajes. Vamos primeramente, y justamente lo que estaba mencionando hace rato, yo no me acuerdo si ya leímos esta parte. Ustedes ahorita, los que han estado siguiendo bien la serie, recuérdenme si ya vimos esta parte en Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas. Yo tengo aquí los 3 sinópticos, evangelios, y voy tratando de ir viendo los pasajes que están en paralelo, según como Yeshua iba predicando. Aquí me voy a regresar un poquito en Lucas, porque Lucas, por cierto, las famosas bienaventuranzas, las dichas, las bendiciones las tiene más adelante. Pero bueno, Lucas, vamos a las palabras del profeta, al cual hay que escuchar, que están en Lucas, registradas por Lucas, capítulo 4, del verso 18 ya vimos esto, en donde él lee de la Megilá, del rollo, del pergamino, al profeta Isaías, ¿verdad? Sobre la unción. Esto ya lo leímos. Verso 20 dice que luego cerró el rollo o el pergamino y dice los ojos estaban puestos en él y él dijo: hoy se cumplió esta escritura. Y no me acuerdo si ya estudiamos esta otra parte, voy a volverla a leer para retomar. Dice en el verso 23, Yeshua les dijo: tal vez me van a citar este refrán: médico, sánate a ti mismo. Todo lo que hemos escuchado que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu ciudad. ¿Dónde estaba Yeshua en ese momento? ¿Cuál era su ciudad? Nazaret. Sí, estaba en el Galil, en la parte del norte del Galil, pero estaba en la ciudad de Nazaret. Acuérdense que vimos el mapa y estaban diferentes poblados ahí alrededor de Nazaret. Y Yeshua comenzó en la parte del norte, ¿verdad? Le rodeó a lo que es el mar de Galilea o el lago de Galilea y estaba compartiendo. Bueno, ahí cuando leyó esa parte en la Torá estaba en Nazaret. Y entonces, bueno, él le dicen: esto, lo que has hecho en Capernaum, ven a hacerlo aquí. Yeshua, vean lo que les dijo: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su propia ciudad. Verso 24, Lucas 4:25 dice: porque de cierto les digo que en los días del profeta Eliyahu había muchas viudas en la casa de Israel. Ahí está. Cuando el cielo fue cerrado durante 3 años y 6 meses y hubo hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahí está, lo que estábamos hablando hace rato. También en los días del profeta Eliyahu había muchos leprosos en la casa de Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino solo Naamán el arameo. Esta parte, por cierto, es muy reveladora, pero a la vez muy triste respecto al pueblo de Israel, porque sabíamos, en base a las profecías, que solamente un remanente iba a ser salvo, iba a creer. Y el resto de Israel se iba a endurecer y el Eterno finalmente los iba a terminar cortando. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito en la profecía que este era el proceder. Y no solamente de Israel. Hemos hablado que Israel es una figura ¿de qué? De todo el mundo, ¿cierto? Vamos a hacer una comparación. ¿Cuánto les parece un remanente de Israel en porcentaje? ¿Cuánto les parece un remanente en porcentaje? Un 10%, dicen aquí. Un 10%, una décima, muy posiblemente, ¿verdad? Suena muy lógico, suena muy coherente, incluso con el mismo diezmo, ¿no? También el Eterno dice que toma el diezmo para sí. Vamos a suponer que una décima, vamos a ponerlo ahí, porque puede ser
todavía un 20, un 15, dicen por acá, puede ser un 3. Hay uno que aquí sí es bien estricto, dice un 1%. Este es de así, bien así. No, yo uno nada más. No, Luis Rivera dice -0, no, este sí es demasiado exigente. Vamos a suponer que un remanente es un 10%, una décima. Y que todo Israel obviamente da señal, da figura de toda la tierra. Ahora, si hablamos de toda la tierra, en un 10%, imagínense los que habrían de ser salvos y los que habrían de ser desechados. Simplemente actualmente en la tierra nos contamos cuántos son, según las estadísticas. Ya vamos camino a los 8,000 millones, ¿verdad? Hace unos años éramos 7,000 millones. Fíjense nada más. Ahora échenle cuentas, un remanente, un 10%. Dice por acá 7,500 millones ya somos. ¿Qué les parece? Ahora saquen un 10% de todo eso. Dicen por acá ya rápidamente las cuentas. 7,000 millones en 700 millones. 700 millones, hasta suena mucho, ¿no? Pero a diferencia de los 7,500 millones que somos, y un remanente solamente fuera salvo, y bueno, yo no sé si fuésemos 700, no sé si fuésemos 750 millones de almas en todo el mundo creyentes. ¿Ustedes qué piensan? En toda la tierra, no sabemos, solamente el Padre sabe, ¿verdad? A veces vemos el mundo tan, y no estoy hablando del grueso de la población del mundo, estoy hablando simplemente de los que suponen ser creyentes, y ahí entran católicos y entran todo el cristianismo, entran no sé, judíos, pónganle, judíos mesiánicos, todos, imagínense todos. Yo no sé si el remanente es de toda la población total o de los que confiesan creer, pero el caso es de que a lo que iba es de que después de que Israel fue salvo, un remanente, al final del libro de los Hechos, dice Shaul, repitiendo las palabras de Yeshua y repitiendo las palabras del profeta Isaías, de Yeshayahu, dijo esto, dijo, bien dice la Escritura, este pueblo, que dice, es tardo por oír, duro de corazón, pero esta palabra, dice, del reino será llevada ¿a dónde? A las naciones, dice, y ellos van a escuchar. Es decir, cuando entra el Olam de las naciones, nos corresponde a nosotros. Y el Mesías, por eso estaba diciendo ahí, finalmente el Mesías en su propia tierra fue rechazado como profeta, fue rechazado como Mesías, y solamente un remanente. Pero ahora nos corresponde a nosotros seguir atentos a las palabras del Mesías, de ese profeta, porque es nuestra oportunidad. Y si la desaprovechamos, entonces vamos a entrar en las estadísticas negativas. Entraríamos en las estadísticas negativas. Bueno, fíjense aquí Jorge Castro dice, en la época de Noé, ¿cuántos se salvaron? 8. Y dice que ya se habían multiplicado en gran manera. Dice, le nacieron hijos e hijas y se multiplicaron. No tenemos la estadística de cuántos eran en la época de Noaj, pero para los tiempos, no sé, piensen a lo mejor 10 millones de personas en aquella época. No había pasado mucho tiempo había pasado, 1200 años desde Adán y Java, ¿no? Aproximadamente, si no mal lo recuerdo. Y ¿cuántos eran? Simplemente que se multiplicaron. No tenemos la estadística. Pero bueno, solamente 8 entraron en el arca y 8 salieron vivos. Bueno. Lucas 4:26 y 27 entonces habla de que finalmente el Mesías Yeshua sería escuchado por la gente que finalmente tuviera la necesidad de escuchar. Bueno, vamos más adelante. Lucas está hablando de algunas sanidades, algunas liberaciones,
y tenía un propósito. En Lucas 4:42 dice: siendo muy temprano salió y fue a un lugar solitario, pero las multitudes lo buscaban y llegaban a donde él estaba y lo detenían para que no se apartara de ellos. Lo detenían. Pero Yeshua les dijo: debo proclamar también en otras ciudades las buenas nuevas. ¿De qué? Del reino del Todopoderoso. Porque, ¿qué dice? Para eso he sido enviado. Para eso fue enviado el Mesías. De tal manera que volvemos a corroborar que el Mesías lo envió el Padre, ¿verdad? Con un propósito, le dio tarea para que llegando a la tierra él predicara la buena nueva, lo que se conoce como el Evangelio, ¿verdad? La Besorá en hebreo, basar tiene que ver con una noticia. En hebreo, basar tiene que ver con una noticia buena. ¿De qué? Del reino. Otra vez, ¿qué es lo que Yeshua predicaba? ¿Qué es lo que predicaba Yeshua? ¿Cuál era su predicación? Vengan, acérquense y hagan la oración del pecador, y entonces levanten la mano y van a recibir casas y van a recibir tesoros y autos, y eso decía. ¿Qué decía Yeshua? Shubu Elai, vuélvanse a mí, dice el Eterno. Vuélvanse, regresen al Padre, porque Él ha tenido favor y Él ha enviado otra vez la promesa, o va a confirmar la promesa de que su presencia va a acercarse. Vuélvanse, así que vuélvanse, arrepentidos, aparece en los evangelios, ¿verdad? Yeshua iba entonces de ciudad en ciudad. Ahora, dice la escritura que Yeshua no completó todas las ciudades de Israel. Comenzaba desde el Galil, ciudad por ciudad, hasta Jerusalén. Pero él jamás en su predicación salió de Israel, o lo que en aquella época era Judá o Judea, Samaria y Galilea. Solamente cruzaba del norte a sur, de sur a norte. Pero cuando él encomienda a sus talmidim, que los convierte en sheliachim, entonces les dice: como yo he sido enviado, así vosotros sois enviados. Y lo que hacen los discípulos, los emisarios, fue completar el mensaje de Yeshua en las ciudades que faltaban de Israel. Y después viene, obviamente, la obra de Mashiach, su Corbán. Y después de eso viene la persecución, y son forzados los discípulos a salir, y después van a las otras ciudades que estaban en el exilio, en donde había israelitas también ahí. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Lo mismo, ¿verdad? Lo que dice en Lucas 4:43, llevaban las buenas nuevas del reino del Todopoderoso. Ellos fueron enviados a eso. Ahora, hay un debate, ¿verdad?, en el cristianismo sobre si actualmente sigue en función el apostolado. ¿Ustedes qué creen? ¿Sigue en función el apostolado o no? ¿Hay todavía apóstoles? Dicen por acá: no, para nada. Y menos si pensamos en esos, ya saben, ¿verdad?, que andan por ahí y por allá, los apóstoles de la unción y los apóstoles de no sé qué. Pero ¿qué es apóstol? ¿Qué es sheliach? Obviamente, si hablamos en el contexto cristiano de apóstoles, decimos: no, esos no son apóstoles, son enviados para sí mismos, ¿no?, para sus organizaciones. Pero realmente la palabra sheliach, que viene de shlach, es enviar con un propósito. Y Yeshua dijo a sus talmidim: como yo fui enviado, vosotros sois enviados. Pero después que ellos murieron, ¿quiénes fueron enviados? ¿A quiénes enviaron ellos? A nadie.
Pero sin embargo queda la encomienda del Mesías, ¿no? De que cada uno que sea discipulado vaya y haga discípulo a otros. Es decir, dentro, en un sentido, ser enviados con un propósito, hasta el día de hoy, todavía es función de todos. Pero como una tarea a realizar, ¿okay? Como una tarea a realizar, pero no como un estatus o como una jerarquía. Lamentablemente, esta palabra y este servicio en el cristianismo se ha transformado en un estatus, ¿verdad? Con un título, así es, en donde alguien se posiciona sobre muchos y dice: yo soy apóstol. Y entonces ya dice que él es enviado, y entonces, pero está enviado a su propia obra, y después dice que él da cobertura, y aquí otro problema, ¿verdad? Porque ya vienen las coberturas, y luego entra el G12, ¿verdad? Y cada quien tiene 12, y al rato ya es una pirámide, y hasta arriba está el ojo, que todo lo ven. Y eso no es lo que hizo el Mesías. Fíjense nada más. Es todo lo contrario. Entonces, bueno, efectivamente el apostolado, como se predica allá afuera, nada tiene que ver con la Escritura. Pero por otro lado, tenemos una encomienda de Yeshua, que es también nosotros ser mensajeros del mensaje que recibimos, ¿cierto? Pero no con un título, no con una jerarquía, porque en el cristianismo, ya saben, yo no sé si hay uno más arriba, pero está el Papa, después los apóstoles, ¿verdad? Bueno, los cristianos no están abajo del Papa, ¿verdad? Pero bueno, creo que están, no sé si alguien conoce las jerarquías en el cristianismo. ¿Aquí alguien? Pero creo, hasta donde yo veo, que como que los apóstoles, esos que andan por ahí, son los más, de rango más alto, ¿no? Creo. Y después siguen evangelistas, y después siguen, ¿qué más siguen? No sé qué más sigue, pero son como apóstol, como evangelista. Después siguen pastores, profetas, profetas, sanadores. Después pastores. Después entran maestros. Después así de adultos, así hasta parvulitos. Y ya después el que barre, ¿va? Y el que trapea el piso. Dicen aquí adivinos, ¿verdad? En vez de profetas. Salmistas también. Bueno, como que tienen un rango. No sé si han visto eso. Yo me acuerdo cuando llegamos a estos lugares, como que tienen un rango, ¿no? Ya el pastor, pues no, el pastor. Pero cuando viene el apóstol, ¡ay, viene el apóstol! Y todos, ¡ay, viene el apóstol! Y hasta les besan la mano, ¿no? Ya casi. Eso no es apóstol. Dice que eso no es apóstol. Eso es una jerarquía, pues, humana, que crearon esos sistemas religiosos. Cuando aquí Yeshua dice: tengo que ir a predicar a otras ciudades porque a eso he sido shlach, enviado. De hecho, uno de los títulos que sustenta el Mesías es el que aparece en Génesis, que es Shiloh. Shiloh viene de la misma raíz, enviado. Shiloh, un enviado, un emisario, el cual iba a traer las buenas nuevas. Así que él fue el primero que fue enviado a las buenas nuevas. Y Yeshua en la tierra jamás buscó un título con el cual lo pudieran a él poner en un rango, sino que él dijo que a sus discípulos, ¿se acuerdan lo que dijo él a sus discípulos respecto a los rangos? Que dijo: el que quiera ser el mayor, a ver, ¿quién quiere ser el mayor? ¿Se acuerdan que estaban peleando? Yo a tu lado derecho, yo al izquierdo, y ya lo imaginaban en el trono ahí, ¿verdad? Él con su corona y su cetro así, yo quiero estar aquí. ¿Y qué les dice él? No les dijo: a ver, ¿cuánto tienen? ¿Cuánta lana traen? A ver, vamos a ver qué propiedades, a ver, ¿quién va a dar más? No, dijo: espérense tantito, de eso no se trata el reino. Fíjense, también él les dice eso: en el reino de los cielos, así no es. El reino que el Padre ha acercado no tiene nada que ver con los parámetros de los humanos. Yeshua simplemente dice: el que quiere ser el más grande, sea el servidor, sea el que sirva, sea vuestro servidor. Ahí Yeshua estaba poniendo, ahí se conoce un verdadero servidor. Y
él no se puso así como papa ni nada de esas cosas, ¿verdad? Ni jerarquías, es más, ni su apariencia. Los historiadores dicen que la apariencia de ellos era como gente humilde, gente pobre, incluso estaban calificados como pobres. Ellos no estaban obligados a dar el diezmo. Ellos vivían de tzedakot, de justicia. Y a donde quiera que iban, como no tenían lugar, siempre les estaban obsequiando, les estaban sirviendo comida, todo esto. Entonces, y él era enviado. Entonces, cuando Yeshua finalmente concluye su obra, él dice: como yo fui enviado, vosotros sois enviados. Ahora, ciertamente Shaul, como se le conoce, fue llamado para ser enviado. Pero la pregunta aquí es, porque por otro lado, obviamente para ir y desmentir el asunto del apostolado en esos sistemas, obviamente lo primero que decimos, no, Pablo fue el último apóstol, y ya. Pero Pablo o Shaul de Tarsis o Tarso, obviamente tenía un encargo especial, ¿verdad? ¿Y cuál era su encargo especial? Ir a las naciones, ¿no? Lo vemos en su testimonio. Él dice que recibió revelación, tuvo una prueba, y se dijo de él que él había sido seleccionado especialmente para ser enviado también a la demás descendencia de Israel. Fíjense, es más, lo primero que dice en Hechos es que iba a ser enviado a la demás descendencia de Israel que estaba entre los gentiles, a reyes, a príncipes y al resto de la gente. Su propósito de él era hacia allá. Ahora, pregunta: ¿él fue el único enviado en su categoría? El libro de los Hechos, cuando oran los apóstoles o los sheliachim principales, no solamente oran por él. ¿Por quién más oran? Por Bernabé, también por Bernabé. Y así es, como dicen acá, el primer enviado a los gentiles en realidad fue Kefas, fue Pedro, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 12 y 13, ¿no? Donde viene que fue enviado allá y con ¿cómo se llama? Cornelio y toda su gente, y hasta los vecinos metió ahí. Dice la escritura que estaba toda la familia ahí, todos los vecinos los trajo y estaban todos ahí esperando. Pedro en realidad fue el primero. Pero Shaul lo envían hacia afuera, y no solamente envían a él, envían a Bernabé también. Después aparece otro que es Apolos, también había sido enviado a los gentiles. Y bueno, es lo que tenemos registro, pero seguramente había otros más apóstoles que fueron enviados y oraron también por ellos, les impusieron manos para cumplir esta meta. Pero otra vez, lo que vuelvo a decir, no era un rango jerárquico, no era un estatus de gobierno, sino era un propósito que el Padre estaba poniendo en diferentes personas. De tal manera que, por un lado, podemos decir, bueno, los apóstoles como ellos hoy día no hay, porque no han sido enviados directamente como Yeshua lo hizo. Aún Shaul, que fue enviado directamente por revelación, escuchó: yo te envío. Ese es, por decirlo, un llamado único, porque lo hizo Yeshua. Pero en las palabras de Yeshua, por otro lado, también él sustenta, o sustentamos en la escritura, que él también nos ha enviado a nosotros. De tal manera que nadie se extrañe de todos nosotros que de pronto podamos recibir un llamado del Padre para ser enviados, a veces hasta nuestra familia. Es más, cuando ustedes van a su familia y les van a hablar, ahí ya son enviados. ¿Sí o no? Sencillo, ¿no? Al vecino, o a un grupo, a una ciudad. Pero obviamente no jerárquicamente, sino tengo un propósito. De así como el Mesías fue enviado, yo soy enviado por el Mesías a eso. Entonces aquí ya cambia totalmente el concepto de apóstol que nos han dado allá afuera, ¿no? Y pasa a ser un emisario a través del Mesías, que nos podemos convertir en cualquiera de nosotros, porque esto tiene que ver con un don también. No todo puede ser enviado, no cualquiera puede ser enviado de esta forma, ¿no?
Entonces, cualquiera de nosotros puede ser enviado. Bueno, esto respecto a que él había sido enviado, Shelach. Entonces, hoy día más bien lo que tenemos que hacer es posicionar correctamente este ministerio o este servicio que puede ser llamado a cualquiera de nosotros. Yo creo que aquí en la sala también algunos han sentido en algún momento que han sido enviados a un propósito, ¿no? Su familia, con la gente que esté alrededor. Ahora, no todos tienen este llamado. Hay otros, obviamente otros. Por eso, cuando Shaul, ¿se acuerdan que menciona la lista? A unos que dice, a unos apóstoles, a otros maestros, a otros, ¿qué más? Profetas, etcétera. Y empieza a hablar de diferentes ministerios. Otra vez, ahí tampoco Shaul está hablando de rangos jerárquicos, sino está hablando de los dones que han sido dados, ¿no? Bueno, ok, aquí está el texto, Jorge, 1 Corintios 12, ahí está. Él pone como en una lista enviados, emisarios, Neviim, profetas, Morim, maestros, los que hacen milagros, los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, y dice los que hablan en diversos idiomas. Ahí está. ¿Ok? Bien, ahí está la lista. Bueno, Yeshua entonces hace alusión aquí a ser enviado, cosa que nosotros, cuando podamos experimentar esto, no resistirnos, ni tampoco caer en la posición de apóstol que otras instituciones, religiones, otras cosas han posicionado, ¿no? Apóstol no es eso, sino es un enviado, es un emisario. Bueno, vamos adelante. Ahora vamos a Marcos capítulo 2, verso 18. Ese texto lo quería leer la semana pasada que estábamos hablando del ayuno, pero bueno, vamos a recordar el asunto del ayuno en palabras de Yeshua, porque por otro lado no es mandamiento ayunar, ¿o sí? ¿Dónde hay un mandamiento que dice vas a ayunar, a excepción de Yom HaKippurim? Obviamente, Yom HaKippurim, ahí es mandamiento. Pero de ahí en más, ¿ustedes encuentran un mandamiento en la Torah donde diga el ayuno? No hay. ¿Qué era el ayuno? Bueno, en base a Yom HaKippurim, que era un día de expiación, de cobertura, y que tenían que hacer aceptos al Eterno, el pueblo de Israel implementó ciertos ayunos durante su vida, durante su historia, por ocasiones especiales. ¿Como cuáles? Bueno, en una dificultad, en una promesa, en una nedar, un voto, por alguna pérdida, por alguna enfermedad. Empezaron a crear, obviamente, según las circunstancias, diferentes tiempos de ayuno, ¿verdad? ¿Qué es el ayuno? Dijimos, es aflicción, afligir el cuerpo, con tefilá, afligirlo ausentando el alimento y la bebida, para entrar en súplica y pedir misericordia, ¿verdad? No es otra cosa que entrar en aflicción para pedir el favor del Eterno. Y lo hicieron de diferentes formas. También lo hicieron en otras ocasiones nacionalistas, por decirlo, ¿no? Como dicen aquí, como el 9 de Ab, por ejemplo. Hoy día el judaísmo, hasta el día de hoy, ayunan por la destrucción del templo. Están de luto, ellos dicen que están de luto. Ambos templos fueron ordenados su destrucción el 9 de Ab. Y ambos días, o ambas ocasiones se han convertido hasta el día de hoy como un día de ayuno, ¿no? En el primer siglo en el primer siglo no hacían esto porque ya tenían el templo, ya había templo. Pero después de la destrucción del templo en el año 68 al 70, entonces volvieron a implementar otra vez el ayuno años después. Ajá. Y aquí hay un tema sobre el ayuno. Vamos a ver lo que se refiere en este caso. Bueno,
vamos a ver el ayuno, porque el ayuno Yeshua jamás invalidó tampoco, aunque era parte de la tradición, fíjense. El ayuno era parte de la cultura del pueblo hebreo, la cual usaban los israelitas en ocasiones especiales. Y aquí le preguntan sobre el ayuno. Dice en Marcos 2:18, dice, los discípulos de Yohanan, vean, los aprendices, los alumnos de Yohanan, Hamatbil, de Juan, el de la Tevilá, de la purificación. ¿Y qué dice? Y los fariseos, dice, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Yohanan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? No sé si alguna de sus versiones, de las versiones que tienen, hace alusión a algún día. No sé si alguna de sus versiones que tengan notas ahí, por un lado, en la concordancia haga alusión a qué momento. Puede ser que era un ayuno que había implementado el pueblo de Israel. Puede ser que había un ayuno. No es muy seguro que sea Yom HaKippurim, porque si no, ahí le hubieran preguntado, oye, es Yom HaKippurim, ¿por qué no están ayunando? Sino que simplemente le dicen, oye, los discípulos de Yohanan y los de los fariseos están ayunando, y tus discípulos, ¿por qué no ayunan? ¿Qué ayuno sería? No sé si alguna de sus versiones, la cita es Marcos 2:18. Marcos 2:18. Vean las referencias, a ver si alguna de las Biblias dice algo de esto. Voy a ver en esta versión, Marcos 2:18, si viene alguna referencia de qué ayuno era. No se dice. Dice Ofelia, el rey Ezequías proclamó ayuno cuando fue el rey Sennacherib a Asiria amenazar con invasión. Había 4 ayunos que se hacían tradicionalmente, pero aquí no sé si es ese. A ver, Ofelia dice que es ese. A ver, corrobóreme, Ofe, si es ese la referencia. Yo tengo aquí un comentario, no dice nada. Ok, ahorita vamos al texto, al verso 20, ahorita vamos más adelante. Nada más quería ver si en alguna de sus versiones se citaba algo respecto a este ayuno. Bueno, número 1, no era un ayuno de Yom HaKippurim, porque si no, entonces le hubiera preguntado, oye, todo Israel está haciendo ayuno por Yom HaKippurim, y tus discípulos, ¿por qué no lo hacen? Le hubieran preguntado eso. Ok, Ofelia está comentando solo, ok. Sí, había 4 ayunos que se hacían. Bueno, seguramente el 9 de Ab ya no lo hacían, porque en esa época tenían templo. Cualquiera que hubiera sido este ayuno, era un ayuno litúrgico, porque lo estaban haciendo los discípulos de Yohanan y los discípulos de los fariseos. ¿Cierto? Era parte de la tradición. Ahora, Yohanan mismo, fíjense, estaba ayunando, o no sé sus versiones, posiblemente puede decir también que no estaban ayunando un día específico, sino que ambos discípulos seguían ayunando en las ocasiones que ellos planeaban, porque los discípulos de Juan no necesariamente coincidían con los fariseos, o podría ser que en ese día o en esos días coincidían. Bueno, la pregunta aquí es de que, ¿por qué no estaban ayunando? Ahora, la respuesta de Yeshua, vamos a verla, que tiene que ver con otro asunto, pero tampoco él está diciendo que ya no se debe de ayunar. ¿Ok? Bueno, vamos a la respuesta del Mesías. Dice Ruiz Rivera, la versión de él es hebraica, no tiene nada específico. Bueno, verso 19, viene Yeshua y responde, dice, Yeshua les dijo, ¿acaso pueden ayunar los compañeros del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere el verso 20?
¿Qué es lo que está diciendo Yeshua ahí en parábolas? Porque está hablando en parábolas, ¿cierto? Está hablando en parábolas. A ver, no sé si este verso también tiene una referencia en otro lugar. No. Dice, pero, ok, aquí hay otra versión, pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado. Ok, ahorita vamos a esa otra parte. Bueno, número 1, el pueblo de Israel aparentemente estaban en aflicción. Y los fariseos movían toda la liturgia, bueno, todo lo que quedaba de la liturgia fuera de los saduceos. Es decir, casi todo Israel estaba ayunando en esa época. Pero también los discípulos de Juan estaban ayunando. Es decir, estaban coincidiendo en un ayuno. ¿Cuál es? Todavía no tenemos esa cita o esa referencia. Pero sin embargo, Yeshua se ausenta de ese ayuno y sus discípulos se ausentan de ese ayuno. Posiblemente ellos le habrían dicho, oye, todo Israel está ayunando, vamos a ayunar por X motivo. Y que Yeshua les ha de haber dicho, ¿por qué tienen que ayunar? No es tiempo de ayunar. ¿A qué se refiere con el novio? ¿Qué se refiere con los amigos? Ya hemos hablado también de esto antes, ¿alguien lo recuerda? Bueno, ¿qué decía la profecía? Bueno, primeramente, número 1, Yeshua no estaba negando el ayuno porque más adelante dice, vendrán días cuando el novio les va a ser quitado y entonces ayunarán en aquel día. Este texto ahora nos va a enseñar. Fíjense que mientras no está Yeshua con nosotros, nos está llamando ¿a qué? A estar ayunando. Y si yo preguntara en general aquí cuántos de nosotros practicamos el ayuno, yo creo que seríamos muy poquitos, ¿no? O a lo mejor nadie, porque se ha perdido esa costumbre. Realmente era algo que los israelitas hacían muy frecuentemente, y no solamente cuando necesitaban algo, simplemente porque era una forma de entregar un corbán. Era una forma de entregar un corbán. Bueno, aquí Yeshua hace una combinación de un momento de aflicción con un momento profético. Bueno, la profecía estaba hablando de que el Padre iba a volver a tener misericordia de Israel, le iba a conceder su favor y lo iba a admitir otra vez, ¿verdad? Y entonces iba a manifestar a través del Mesías para volver a renovar el pacto y volver a tomar a Israel como pueblo suyo. Y esto iba a ser hecho en una figura de una boda. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las figuras de la boda? Yeshua hace alusión a una boda, ¿se acuerdan? Cuando Él viene, ahora vamos a recordar la boda, vamos a recordar los elementos que se usaban. ¿Qué pasaba en una boda? Todo el proceso de una boda. Lo primero que ocurría era que los padres o el padre de familia, cuyo hijo se iba a casar, le buscaba una esposa, ¿cierto? Le buscaba una esposa. Entonces preparaba al esposo para acercar a la familia de la esposa al novio, y entonces hacían un contrato matrimonial y hacían un pacto. Ahí está. Entonces cuando el novio se acercaba a la novia, la desposada, y hacían un pacto, ¿verdad? Y se hacía un pago de la dote. Después el novio le era quitado, regresaba a la casa de su padre, y en lo que regresaba el novio le enviaba regalos a la novia. Y entonces el novio se iba a la casa de su padre para edificar su propia casa en donde él va a vivir por el resto de su vida con su esposa. Mientras tanto, la esposa, ¿qué está haciendo? Se está santificando y está teniendo ¿qué? Ayunos. Está santificándose, está purificándose, está apartándose, para que entonces esté completamente lista para el día de la boda. Acuérdense que la boda hebrea está separada por 2 actos, ¿verdad? El primero es el contrato y el segundo es la consumación.
en donde ya se unen ambos. En el primero, solamente el novio, el padre presenta al novio y se firma la ketubá, se firma el contrato matrimonial. Cuando se hace esto que acabo de mencionar, el novio se retira, va a preparar su casa y la novia se espera, recibe sus regalos anticipados, se paga la dote también, que lo hizo Yeshua, precio de sangre, y entonces la novia lo único que hace es santificarse. Aquí es donde entendemos también lo que hemos hablado antes de la santificación. ¿Qué nos corresponde actualmente hacer a nosotros mientras esperamos que el novio regrese? ¿Qué hace una doncella cuando ya está comprometida? Se va con las amigas a pasear y andan allá de fiesta y vamos, mira, ¿cómo se llama la fiesta esa que le hacen a las novias antes de casarse? La despedida de soltera. ¿Ustedes creen que hacen eso? La despedida y mira, y el bailarín y cosas de esas. Todo lo contrario. Llegan las amigas y vente, vamos a... No, yo ya estoy apartada, yo ya estoy santificada. Mis ojos están consagrados, mis oídos, ya no nada de que las amigas, no. Solamente elige 10 doncellas, también apartadas, vírgenes, para que la acompañen el día que se va a casar. Pero la desposada ya en realidad ya entra en un contrato, ya está casada, aunque aún no se ha unido con su marido, pero ya está comprometida, de tal manera que si está con otro hombre ya es adulterio. Así lo es en la Torah. Bueno, ¿se acuerdan de Miriam? Nada más y nada menos, ¿no? De pronto está embarazada y oye, todavía estaban comprometidos, pero todavía no se habían unido. ¿Cómo que ya está embarazada? Y es donde entra el tema, ¿no? Sobre que ya la estaban calificando de adúltera, ya le iban a apedrear. Entonces Yosef dice que era justo y no sabía qué hacer. Y le aparece el Malaj y le dice, está preñada, pero milagrosamente. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Pero porque así es la etapa. Es decir, nosotros, desde el primer siglo, cuando Yeshua llama a los que van a entrar en el compromiso, lo primero que se tiene que hacer es apartarse. Ya el mundo se quedó afuera. Ya no estamos para la alegría del mundo, para el desorden, para la vida loca, como dice por ahí un cantante, para nada de eso. Sino al contrario, entramos en un tiempo de santidad, de búsqueda, de oración y de ayuno. Por eso aquí es importante el ayuno. Ahora, Yeshua no está quitando el ayuno, sino está diciendo, en el primer siglo, como Él es la figura del esposo, Él está ahí. Y entonces el Israel que está siendo llamado para ser la esposa, pues en ese momento no está en ayuno porque están alegres, porque ahí está el esposo, ahí está el novio. Y entonces hacen lo que el novio es, ¿no? Lo que el novio dice, ¿no? Ahora los discípulos se convierten en amigos también, ¿no? Porque aquí dice, no sé si aquí viene esta parte, dice, ¿acaso pueden ayunar los compañeros o los amigos del novio mientras el novio está entre ellos? Ahora, recuérdense que en la alegoría también de la boda está el padre de familia, obviamente está el hijo, que es el novio, el hijo tiene a sus amigos, está la novia, y la novia tiene a sus doncellas, y están los invitados, ¿cierto? Todos estos al final, en la boda final, ahí tenemos que estar. Por ahora, lo que dice Yeshua es, él estaba con los amigos. ¿Quién era la novia? ¿Quién era la novia? Qué interesante. ¿Se acuerdan que Yeshua le dijo a ellos, ya no los voy a llamar más siervos, sino amigos? Porque los amigos saben lo que hace, ¿verdad? En este caso, pues el novio, ¿no? A ellos les fue revelado directamente la obra del Mesías. Ellos, como los profetas y los patriarcas, están calificados dentro de los amigos,
porque recibieron la revelación, el entendimiento de las cosas y fueron enviados. Por ejemplo, los profetas fueron Sheliahim, fueron apóstoles. Claro que sí, los profetas fueron apóstoles, fueron enviados a algo. Los patriarcas fueron Sheliahim, por supuesto, fueron enviados también. Todos ellos tenían el entendimiento y era una forma diferente de ver las cosas y sentían la responsabilidad de ir a el Israel que estaba siendo preparado para pasar a ser la novia. Por eso aquí dice los amigos, no dice la novia. Aquí no dice, ¿acaso puede ayunar la novia cuando está el novio? No dice eso, dice los amigos, los compañeros. Y bueno, entendemos dos cosas. Número uno, Yeshua en el primer siglo estaba diciendo que había llegado el momento en donde el Padre iba a restituir, iba a restaurar. Él era la figura principal y en ese momento Israel tenía que estar alegre. Y los amigos tenían que estar contentos y tenían que estarse sumando a la obra del Mesías, al mensaje del Mesías. De tal manera que el año litúrgico que la tradición seguía, incluidos los apóstoles de Juan, no era parte de ellos, no era parte de Yeshua y sus discípulos. Es decir, Yeshua empieza a hacer una transportación de todas las cosas a una vida diferente. Pero obviamente les dice que en ese momento, como estaba él ahí, había alegría, había gozo, ¿no? Y bueno, eso ocurre en una boda, ¿no? Los que se han casado aquí, ¿a poco en el día de la boda están tristes y ayunando? Me voy a casar, así con la preocupación. No, ¿verdad? Al contrario, ¿no? Alegría, los nervios y ya la queremos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya la queremos, ya que esté con nosotros, ya alegres. ¿Qué voy a estar ayunando con el dolor de cabeza? Ay, no, al contrario, estamos preparados, estamos alegres. Pero ¿qué pasa? Dice aquí Yeshua, que él dice que el novio no iba a permanecer para siempre físicamente, sino que se iba a retirar, y entonces ahí es donde ordena el ayuno. Y él dice, mientras esté el novio no pueden ayunar, pero vendrá días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Estas palabras de Yeshua, bueno, todo lo que estoy explicando y finalmente para llegar a estas palabras de Yeshua es que si nosotros estamos siendo llamados a ser de Él y a ser parte de la redención, ahora que Yeshua está ausente, estamos llamados a estar ayunando, fíjense, a estar consagrándonos, a estar buscando la santidad. Es lo que dice el Mesías. No a estar en la vida del mundo, no a estar en la sintonía del mundo, en la alegría de allá, de que no sé ni qué día es. Y eso ya no es parte de los que somos llamados a ser parte del Mesías. Santificación, ¿qué hemos hablado de qué es santificación? ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? ¿Qué es Kedushá? Apartarse, ¿no? Está poniendo aquí apartarse. ¿Apartarse de qué? Apartarse del mundo, apartarse del mal, ¿verdad? Apartarse del mal. Ahora, Yeshua dijo, del mundo no nos podemos salir, aquí estamos. Pero dice, pero sí podemos estar apartados del mal, de la iniquidad, de la transgresión, de lo inmundo, también ponen aquí. Aquí estamos en el mundo, aquí vivimos, pero sí podemos vivir apartados de la iniquidad. Es decir, por ejemplo, nosotros vivimos rodeados de gente, pero sabemos en dónde podemos convivir y sabemos en dónde no podemos convivir, dónde tenemos que huir, ¿cierto? Es parte de la santidad. Y además de eso, Yeshua aquí dice, cuando el novio es quitado, entonces entramos en tiempos de ayuno. El ayuno, dice aquí Yeshua, tiene que ser parte de nuestra vida, fíjense, tiene que ser parte de nuestra vida. Vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Bueno, aflicción, mientras el novio no está. Dice Rocío, porque una burbuja, o es por qué. No, nadie está hablando de una burbuja. Ahora, ese es otro
¿cómo se dice? Otra expresión incorrecta, ¿no? Algunos creen que hay que apartarnos totalmente y hasta irnos al cerro y perdernos ahí, ¿verdad? Y una cueva y meterse ahí en una cueva. No, no es eso. ¿Qué es lo que dijimos que es santidad? ¿Apartarse de qué? Del mal, de la iniquidad, de la transgresión, de lo inmundo. Es más, Shaul lo mismo lo dijo. ¿Se acuerdan? Shaul lo dijo también cuando habla de qué comunión tiene, ¿verdad? El Mashiach y el Satán. Y cuando hace esas comparaciones dice, por tanto, dice, límpiense, ¿qué dice? De carne y de espíritu. Es decir, estamos en este mundo, no nos vamos a meter a una cueva para ahí ya estar lejos del mal, no, simplemente nuestra vida. Podemos estar en el lugar más pecaminoso, pero apartados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos conviviendo con la iniquidad, con la transgresión, sino estamos protegidos, ¿verdad?, de la transgresión. Y bueno, aquí hay hermanos que viven, por ejemplo, Yuli, ¿no? Una de las ciudades más grandes del mundo, imagínense, la Ciudad de México, los hermanos acá también en Toluca, ciudades así que... Pero el hecho que estemos aquí no quiere decir que estamos conviviendo con la gente que hace iniquidad, sino que más bien nuestra vida apartada está mostrando luz para aquellos que quieren luz. Pero no voy a apagar mi luz para irme a las tinieblas, ¿cierto? Sino voy a poder andar con mi luz y no combinarme con las tinieblas. Eso es apartarse, ¿ok? Para que no me entiendan mal y no crean que es meterse en una cueva en el cerro y ahí olvidarse de todo. No, no es eso, sino es santificarse, apartarse de la transgresión. Porque finalmente también, por otro lado, como dijimos hace rato, estamos siendo enviados en cada lugar a hacer luz, ¿correcto? Y esa es la forma de hablar de santificación. Bueno, sigue diciendo Yeshua, Marcos 2, verso 21. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Ahí está. Porque entonces el remiendo tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Ahora, ¿por qué agrega esto Yeshua? Aquí habla de una figura, una parábola, un midrash, que tiene que ver con qué. Obviamente los que se acercan a preguntarle, le están preguntando con intriga, ¿por qué ustedes no ayunan? Entendemos que si están los discípulos de Juan mismo ahí, imagínense, los discípulos de Juan ayunando con los fariseos, era un ayuno seguramente parte de la cultura o parte de la tradición que era importante. Pero lo que está diciendo Yeshua es de que les está refrescando la vida, ¿verdad? La interpretación para dejar esas formas litúrgicas, esos días, que lamentablemente hasta el día de hoy, por ejemplo en el judaísmo o en el cristianismo suelen hacer, y digo cristianismo porque ya hemos hablado de esto, muchas veces desde la cátedra teológica romana se suele decir que guardar el Shabbat, por ejemplo, es legalismo, ¿cierto? Hay gente que dice eso. No, eso es de la ley. Ya sabemos que es la instrucción del Eterno. Pero lamentablemente, si vamos al domingo, por ejemplo, ¿el domingo qué es? Eso sí es tradición de hombres, eso sí, posición de hombres. Es decir, eso sí es fariseísmo. Y si hablamos de otras fechas y de otros días y de otras prácticas, en realidad el fariseísmo es ese, el que está siguiendo tradiciones, liturgia, religión. Y lo que está diciendo Yeshua en ese momento era eso, ¿verdad? Estaba haciendo una renovación de las cosas y el vino nuevo no era otra cosa que ver la vida de fe de una forma diferente, a través de la promesa cumplida que es el Mesías en la tierra. Los discípulos estaban recibiendo el vino nuevo, eran odres nuevos, vino nuevo, y estaban
haciendo un cambio de todo lo que ellos habían aprendido antes, ¿verdad? Porque guardaban días y guardaban ayunos y observaban otras cosas según lo que Israel estaba viviendo en el pasado. Pero habiendo sido revelado el Mesías, que era la promesa de Jacob, de Abraham, entonces él venía a traer una frescura al pueblo de Israel y un vino nuevo, ¿verdad? Un vino nuevo, de tal manera que habría que tener una mente nueva, diferente, para poder recibir que ahora todo iba a estar dentro de los conceptos del Mesías. Por eso hoy día, cuando hablamos, por ejemplo, de Tisha B'Av, es un ejemplo muy claro, aunque aquí seguramente no estaban haciendo el ayuno de Tisha B'Av. Yo creo que todos saben lo que es Tisha B'Av, supongo aquí también, ¿verdad? Sí. El ayuno del día 9 del mes de Ab por la destrucción de los templos. ¿Eso qué es? Hablando en estos conceptos que dice Yeshua. ¿Eso qué es? Toda esa liturgia, ¿qué es? Es odre viejo, así es, ya pusieron aquí. Es un odre viejo. ¿Qué pasa si entramos en una... Piensen, ustedes van a una sinagoga el 9 de Ab y les dice, ¿qué cosas están haciendo? ¿Por qué están lamentando? Si Yeshua vino a levantar el verdadero templo, Yeshua HaMashiach de Nazaret, ¿qué va a pasar? Pues lo mejor que pueden hacer es, con permiso, salte y cierran la puerta, ¿no? Si no es que los agarran entre todos y así los lanzan, ¿no? Piedras y aviéntenle lo que encuentren, palos. Eso es lo que pasaba en el primer siglo. Cuando Yeshua estaba reinterpretando y estaba enseñando la profecía, estaba diciendo que todo lo que estaba él hablando necesitaba que entrara en una mente renovada, en odres nuevos. De otra manera, pues por eso hubo muchos religiosos que se enojaban. ¿Cómo nos vas a quitar esto? ¿Cómo no se van a lavar las manos? ¿Se acuerdan cuando lo lavado de manos? Oye, tus discípulos no hicieron Netilat Yadayim. Van a hacer impuro aquí el cordero que ya está aquí bien rico. Y nadie va a poder comer porque ya está impuro, ya lo tocaron los discípulos impuros. Y cuando Yeshua les enseña y les da otra parábola, les dice, no se trata de eso. Y obviamente ahí es donde se resiste lo que se llama como constructos mentales, ¿verdad? Que ya son ideas preconcebidas que no se rompen ni con un mazo. No, es que no puedo cambiar esto, es que así tiene que ser. Es que Tisha B'Av, Rosh Hashanah, a veces se arraiga así. No, Yom Teruah, no, Rosh Hashanah, y que es una cosa la otra, ¿no? Bueno, son constructos mentales y que se habían hecho, y entonces Yeshua por eso dice esto. Yeshua dice que su enseñanza estaba llegando como vino nuevo, que si era recibida en odre viejo obviamente iba a tronar por el proceso de fermentación. Y a esta gente ya le ha pasado cuando quieren hacer, ¿verdad? Buen vino reciente en un recipiente que no es adecuado, truena, se rompe por la fermentación. Entonces ellos sabían perfectamente eso, ¿no? Yeshua entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Ahora fíjense, la forma diferente de llevar una vida apartada dentro del concepto del Mesías ya no era en la liturgia judía, definitivamente. Ya no era cosa del pasado, del fariseísmo, de la tradición, sino que ahora estaba enfocado al Mesías. Por eso en el primer siglo la mentalidad de los Shelechim cambió totalmente, 180 grados de un lado a otro. Unos se quedaron acá, pero los otros estaban viendo la perspectiva de la humanidad de una forma diferente. Por eso, pues parecían locos al mundo judío, ¿no? Como dice en el libro Los Hechos, ¿no? Los calificaban como judíos herejes. Dice, esos que andan enseñando herejías. Imagínense, es una herejía, pues obviamente es algo que no puede admitir alguien, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no había tenido una mente renovada. Bueno, las palabras de Yeshua, entonces aquí en esta parte, nos dicen que el ayuno, aunque no está ordenado en la Torah específicamente para algo, a excepción de Yom HaKippurim, que es el mandamiento,
El pueblo de Israel siempre ayunó, pero ahora los ayunos tienen conceptos dentro de la profecía del Mesías. Totalmente tiene que ver con el concepto y la profecía del Mesías. Y número 2, hay que renovar nuestra mente y quitarnos toda esa tradición. Obviamente ya a esas alturas, que el ayuno de Esther, que el ayuno de el 9 de Ab, que el ayuno, ¿cuál más ayuno? Hay ayuno de los primogénitos, todos esos, ¿cuál? El de Gedalía, por ejemplo, ¿no? Que también venía del pasado. No sé cuántos más ayunos hay en el año litúrgico, no me acuerdo. El ayuno de Tamuz, dicen aquí, no, ese no hay, creo, ¿no? ¿Sí hay también? Ah, sí, sí hay fíjense nada más, el ayuno de Tamuz. Bueno, los ayunos que hacen, el ayuno de Esther también ya lo mencioné, porque en Purim también ayunan, porque Esther lo hizo, ya saben todas esas cosas, ¿no? Todo eso, lamentablemente, muchos creyentes en Yeshua, que se han querido acercar a la fe hebrea, creen que está en la liturgia judía. Pero la verdad que es lo primero que Yeshua hizo, romper todos esos moldes. Uno por uno iba rompiendo con todas las estructuras. Ciertamente había buenas intenciones en el pueblo de Israel para muchas de esas cosas, pero finalmente todas esas eran aportaciones humanas que no sumaban al propósito en el Mesías, sino simplemente a una vida religiosa, ¿no? Entonces Yeshua no nos quita el ayuno, sí nos menciona que hay que ayunar, especialmente en estos tiempos, pero todo dentro del concepto y la interpretación que él da sobre la profecía. Y hay que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mente, para poder recibir también las palabras de Yeshua. Una de las cosas que esta serie tendría que tener un propósito es justamente también compartir que muchas veces en este movimiento Raíces Hebreas, la mentalidad, en vez de estarse siendo renovada, se está haciendo retrógrada, perdón la palabra que uso, ¿no? Pero si ya salimos de por sí del cristianismo con un montón de estructuras, ¿verdad? Una vez yo en una clase dije que no sé qué necesitaba yo adquirir a muy buen precio allá en la ciudad de Guadalajara, cuando vivimos en Guadalajara, y un día alguien me dijo, no, solamente lo encuentras en el Baratillo. En la ciudad de Guadalajara el Baratillo es un mercado así grandote, en donde la gente lleva a vender de todo y pues básicamente a precio de bazar, lo rematan. Entonces me decía esta persona, solamente en el Baratillo ahí lo encuentras. No, pues sí, voy a ir. ¿Dónde es? No, pues en tal lugar. ¿Cuándo? El domingo. Y en aquella época con la mente cristiana, no, el domingo es del Señor. Así que no, el domingo no. Dios me libre, ¿no? El domingo es sagrado, o sea, ¿cómo voy a ir a comprar yo al Baratillo el domingo? Y tan allá, tan lejos, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, así era nuestra mente, ¿no? ¿Quién de ustedes defendía el domingo así? Entonces, y espérenme tantito, déjenme decirles que fui, ¿eh? O sea, después de semana estar pensando, híjole, ay, pero el Señor sabe. El Señor sabe. No me acuerdo si le dije a mi mamá, creo que ocupábamos un tanque de gas, creo que es mi mamá sí, un tanque de gas ocupábamos ahí, barato, y ahí se supone que la gente a veces anda así, no, pues ya tengo esto ahí arrumbado, pues vamos a venderlo y lo rematan, ¿no? Entonces finalmente creo que fuimos y andamos ahí buscando, ¿no? Pero ese es el constructo mental, ¿me entienden? Por eso cuando a la gente le decimos, oye, no, pues el Shabbat es el día del Mesías, es del Señor, Él dice que Él es el Señor del Shabbat. No, ¿cómo crees? Es el domingo, que la resurrección, y empiezan a hablarnos un montón de cosas. Eso es lo que, ese vino nuevo no puede entrar en ese odre viejo, porque lo rompe, así lo despedaza. Mejor prefieren quedarse ahí con su vinito del domingo y de Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Y todas esas cosas, y ahí están con su vinito, el pinito ahí. Porque si le dices doy, no, se rompen. Eso es lo que Yeshua aquí nos está llamando también, como Shaul dice, renovando nuestro entendimiento. Qué difícil es esto. Nosotros hemos escuchado de familia así como que no, es que sobre todo el pinito, ¿no? En diciembre,
familia nos ha dicho esto, no, es que los nietos, ¿cómo les vamos a quitar los nietos? Pues, si cada año saben que van ahí al pinito, ahí encuentran ahí el juguete. Por los constructos mentales, por la tradición, por la costumbre, por la nostalgia, por el espíritu navideño, que quién sabe qué espíritu sea, va raro, pero se arraiga de verdad, es una cosa fuerte. De tal manera que dices, espérame, no sé, eso es Tamuz, ahí no está el Mesías está en Sucot. Si no hay una mente renovada o que se está renovando, no lo soporta, se rompe. Entonces, cuando Yeshua nos dice esto, nos está diciendo que tenemos que estarnos renovando nuestra mente. Y yo lanzo un mensaje una vez más, porque todos estamos en ese caminar y todos tenemos que ir renovando y renovando todavía hasta que el Mesías venga y podamos en él ser perfectos. Pero a todas aquellas personas que todavía creen que raíces hebreas están en el judaísmo, yo puedo decir que eso es retrógrado, porque es salir de un odre viejo romano para meterse en un odre viejo judío, y que está más viejo, ¿verdad? Tiene más milenios, tiene 1500 años, tiene 1000 años más viejo que el romano, ¿verdad? Y tenemos que ser llamados por las palabras de Yeshua aquí a seguirnos renovando, a la medida que vamos viendo las palabras de Yeshua. Por eso es importante, esas palabras de Yeshua nos va probando a ver si estamos renovando nuestros odres, nuestras vasijas. Finalmente somos vasijas. Ahora aquí siempre está esta figura, ¿verdad? Vasijas en donde entra el aceite primero, ¿verdad? Cuando dimos una reflexión sobre Hanukkah y lo que pasó en la historia, hablamos de esto y dijimos que en la profecía dice que el Padre, Él puede tomarnos como vasijas y rompernos, ¿verdad? Y hacer una vasija nueva para poder vertir aceite puro, aceite virgen. Y ese aceite, que también es el Ruach HaKodesh, es el combustible, que a través de la mechita, que es el algodoncito, somos nosotros, puede hacer encendido el fuego, ¿verdad?, de la luz del Mesías para que alumbremos. Y aún así, aunque ya hemos sido renovados, dijimos también que ese aceite tiene que ser puro. No podemos meter dentro del aceite, imagínense, una gota de aceite de carro y más quemado, ¿verdad? Se contamina. No podemos meter agua, no podemos meter aceite de canola o yo que sé, de todos esos aceites que hay, ¿no? O en vez de tomar aceite, porque ya saben que hoy día hay un montón de imitaciones de aceite de oliva, ¿verdad? Ya pusieron por ahí una foto donde hay un montón de imitaciones que son industrializados, no sé qué tanto traen, adulterados, y ya no es aceite virgen, ya no es ni siquiera del olivo, de la aceituna, ya quién sabe qué aceite sean. Entonces imagínense, cuando hicimos esa reflexión, estamos exhortados a recibir el verdadero aceite, el aceite puro, limpio, porque podemos tener, fíjense, podemos tener esa menorá con un tubo y un tubo con aceite virgen y aceite imitación, y se van a dar cuenta que todos van a prender igual, ¿cierto? Pueden encender igual y pues está en la luz y no lo presenciamos a la vista, pero en realidad por decirlo químicamente, el producto que se consume y la luz que sale no es la misma, ¿cierto? Cambia, tendría que cambiar. ¿Eso qué quiere decir? Que Yeshua nos enseña de veras a hacer odres nuevos para poder recibir verdaderamente el vino nuevo y entonces podamos expresar una vida verdadera, diferente, ¿no?, en el Mesías. Y no expresar otra religión u otra tradición, ¿no? Porque si ya salimos de por sí de los odres romanos y luego meternos a los odres judíos, pues entonces puede ser una luz, pero esa luz realmente va a ser muy diferente espiritualmente. En la química, en la espiritualidad, va a ser una luz que no es la luz del Mesías. Incluso, y ahí les va también uno de los grandes riesgos, incluso podría ser una luz que exprese mucha observancia de Torah, pero ¿de qué sirve eso si no es la luz del Mesías? ¿Cierto?
Y eso es muy tremendo, ¿no? Porque mucha gente, yo me he topado con gente que en base a lo que yo he hablado dice, no, dice, pero con la Torah es suficiente, así dicen. Con la Torah es suficiente. O sea, si yo hago toda la Torah ya con eso ya no ocupo del Mesías. Fíjense. Y puede estar brillando con sus obras con Torah, pero ¿de qué sirve si no está el Mesías? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Yeshua. A lo mejor en aquella época había muchos observantes y estaban ahí los fariseos rigurosos, ¿no? Que traían sus tefilines así, ¿verdad? Dice la escritura, y sus tzitziot así, parecían trapeadores casi, ¿verdad? Así, limpiando, gigantes, porque expresaban según ellos mucha observancia, ¿no? Pero puede ser así, pero ¿qué dijo Yeshua? Finalmente es una apariencia. O sea, la luz verdadera no está ahí, sino hay nada más luz de la liturgia, ¿no? De la tradición. Bueno, en esta parte las palabras de Yeshua nos enseñan eso, entonces seguir ayunando mientras el Mesías no está con nosotros y además seguir renovándonos para que las palabras de Él puedan ser aceite y vino nuevo para nuestra vida y podamos expresar de veras una luz que agrade al Creador y no solamente una luz artificial, ¿no? Una luz químicamente o espiritualmente diferente. Más adelante, ahí mismo en Marcos, vamos a otras palabras de Yeshua. Dice en el verso 23, 2:23, con esta parte yo creo terminamos por ahora. Dice, aconteció que un día de reposo Yeshua pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Dice, entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de Shabbat, lo que no está permitido? Y bueno, aquí viene una de las acusaciones por parte de Roma, también por cierto, para invalidar la Torah. ¿Han escuchado esto? Yo creo que sí, a mí me ha tocado, y sobre todo verlo en algunos lugares en donde dicen, Cristo violó la ley, así dicen. Y mira, ahí no respetó el día sábado y hizo lo que no estaba permitido. Así que ya se agarran de ahí para decir, así que pueden violar la ley ellos también, ¿no? Según sus intereses, según lo que ellos han recibido, ¿no? Aparentemente, ¿no? Lo que esa liturgia les ha enseñado, sustituir lo otro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí con lo que está haciendo Yeshua? Vean lo que dice él, dice en el verso 25. Y él les dijo, nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad. Necesidad, aquí está hablando de vitalidad. Y sintió hambre él y sus compañeros. Cómo entró en la casa de Elohim en tiempos de Abiatar, el Cohen Hagadol, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los ministros, y dio también David a los que con él estaban. Ok, más adelante habla sobre el Shabbat, por cierto. Después dice, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, para Adán, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Ajá. Bueno, en esta parte evidentemente vemos un reclamo de los religiosos, de los observantes, que definitivamente en la Torah dice que no se puede espigar en Shabbat, ¿cierto? Dice que no se puede sembrar, no se puede espigar, no se puede hacer ciertas, obviamente una melajá. Ahora ya hemos hablado de las melajot. Una melajá se traduce como un trabajo, una obra. Técnicamente en el judaísmo dicen es aplicar cualquier esfuerzo humano a las cosas terrenales. Básicamente es mover esta mesa, dice, es una melajá. Digamos que la pasamos paseando aquella mesa, ¿verdad? De ayer y hoy. Melajot, dime, a vos melajot. Ya para el judío ya transgredimos, porque estamos cargando. El hecho de aplicar la fuerza humana a un objeto, eso es una melajá, dice, ya es un trabajo. Entonces para ellos tenían bien específico que eran una melajá, un trabajo.
porque en la Torá dice que dejó de trabajar, dejó de hacer melajá. Entonces ellos eran muy estrictos en esto, pero no todos. Sabemos que en el primer siglo también ya había interpretaciones sobre esto, y no todos los fariseos decían que eso era una melajá, porque había lo que se conoce como el mandamiento mayor, ¿verdad? El que tenía más peso. Y había una discusión sobre este tipo de cosas, especialmente la escuela de Hillel y la escuela de Shammai tenían este pleito, porque por ejemplo una escuela decía, si alguien en Shabbat amanece malo, amanece con algún problema y necesita, por ejemplo, no sé, vamos a poner en nuestra vida cotidiana, yo he puesto este ejemplo, necesita ser llevado al médico, y pues ahí tienes que encender el auto, ahí tienes que cargar al hijo, subirlo, llevarlo, pagar, ¿verdad? Hacer que otro trabaje y todo eso. Decía un rabino, no, eso es un melajá, no puede ir al médico. No, pero si está muy malo, necesita atención médica. Decía uno, es obra del Eterno, si se muere, el Eterno lo quiso. Así decía uno, Hillel, por cierto, porque a veces era tolerable y a veces era intolerable. Y entonces para uno decía, no, pues si se muere, pues fue voluntad del Eterno y Shabbat le cayó y pues ahí, tan tan. Pero otro rabino decía, no, hay un mandamiento mayor que el Shabbat, que es la vida, preservar la vida. Y entonces dice, se pueden violar los mandamientos de cargar y de pagar y de salir de la ciudad, incluso con tal de salvarle la vida al enfermo. Y entonces estaba esta discusión, ¿no? Unos decían, no se puede hacer nada, y otros decían, sí se puede violar el Shabbat por una vida. Al cabo el Shabbat, dicen, pues, como dijo Yeshua, no es para el hombre. Y además el Shabbat, pues hay muchos Shabbatot, pero la vida de una persona no se pone en riesgo todos los Shabbat, ¿no? Todos los días. Entonces estas discusiones eran de las que siempre había, y aquí Yeshua lo que hace es simplemente hacer eso. Él está diciendo aquí, nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y se traslada, ¿verdad?, al tiempo de David, en aquella época cuando él andaba de aquí para allá y siendo perseguido y con su gente. Dice que no tenían nada y la gente que le seguía era pura gente que necesitada, afligida, angustiada, perseguida por el mismo sistema. Se le unieron a él y luchaban su causa de él porque reconocían que era un ungido. Y entonces cuando llegan, pues imagínense andar de aquí para allá todos hambrientos, así todos con el dolor de cabeza, aquí, ay, con el hambre, ¿verdad? Y pues lo hay, lo único que hay. Y pues David, ¿qué es lo que hace? Pesa. Y ahí dice, Yeshua dice, tuvieron necesidad de comer. Y tuvieron que comer, pues, de lo que estaba prohibido incluso. Pero en esas circunstancias, digo, a veces hasta por sentido común, ¿no? Hasta por sentido común, este tipo de cosas en el ser humano no pasan desapercibidas. Ahora sí, imagínense en la Torá. Cuando Yeshua está mencionando eso, obviamente está coincidiendo con una de las casas de interpretación de la Torá, en donde dice, hasta el sentido común te dice esto. Ellos no podían ya dejar de comer otro día más, por ejemplo. Y si podemos hablar de las ocasiones del Eterno, lo que podríamos pensar es, bueno, el Eterno permitió que llegaran ahí y hubiera alimento en la casa. De tal manera que en esas condiciones incluso pudieron comer ellos. Entonces Yeshua simplemente les pone este ejemplo y les dice, David lo hizo y la gente que iba con él. David ni era levita y la gente que iba con él tampoco era levita. Así que ellos, técnicamente estaba prohibido que ellos comieran de ese pan, pero lo hicieron. Y el Cohen Hagadol se los permitió también. Y finalmente, aparte de esto, Yeshua agrega, y él les dijo, además, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Y lo que hablamos cuando estábamos en Toluca, ¿se acuerdan aquella vez que fuimos? Que finalmente lo que está diciendo aquí Yeshua es de que el Shabbat no puede caer en un objeto de culto y de servicio del hombre.
porque lo que le está diciendo ya a ellos, a los religiosos, es de que nada más están así con las antenas puestas para ver qué pasa en el Shabbat y qué no pasa, ocupándose nada más en que ya te moviste, eso es una melajá. Y entonces ya estaban dedicados al servicio de a ver qué se hace y qué no se hace, y cada vez aumentando más, ¿no? Ponía varios ejemplos, he puesto varios ejemplos en el Shulchan Aruch, como vienen ejemplos de Shabbat, que se hace, que no se hace, cosas tan exageradas, de veras, o sea, por eso Yeshua se fue contra ellos, porque hay cosas ridículas, ¿verdad? Así como que no te puedes tomar un vaso de agua allá en el jardín. ¿Por qué? Porque si cae una gota de agua, entonces cae en tierra y puede germinar una semilla y es una melajá y ya transgrediste la Torah. Así, cosas así, ¿no? Así como que están así como que... ¿Y qué es lo que hacen? Están atendiendo al Shabbat en vez de que se atiendan del Shabbat. Y es lo que finalmente Yeshua dice. Finalmente el día de reposo está hecho para nosotros, para servirnos nosotros de ese día, para poder cesar, para poder descansar, para poder disfrutar, pero no fuimos hechos nosotros para el día y poder estar ahí, ahora sí que esclavizados y atados a todas las leyes de qué hacer y qué no hacer. Saben, los hasídicos hacen esto, ¿verdad? En Shabbat también cortan sus pedacitos de papel y los ponen ahí porque si lo hacen en Shabbat es una melajá también, romper un papel. Cosas de esas así como que, híjole, viven atados a eso, ¿no? Y lo que Yeshua justamente, bueno, lo que acaba de decir también es romper con esas estructuras y servirnos del Shabbat. Ahora, eso tampoco quiere decir, porque también, por otro lado, el romanismo, ¿verdad? Dice así que ya ves, el Shabbat es así como que pues es libre y haga lo que quiera, ¿no? No, tampoco, porque Yeshua lo observaba, es decir, él pone un parámetro, él pone aquí no dice ya puedes hacer lo que tú quieras. No, el Shabbat es para nosotros. Y si hay una cuestión de necesidad, dice ahí, superior para el ser humano, entonces el Shabbat se puede hacer. ¿Para qué? Para suplir esa necesidad, ¿verdad? Ahora, nuestra vida, no todos los Shabbat estamos apurados, ¿o sí? Es decir, con necesidades, y ay, tengo que romper el Shabbat, ahora sí, tengo que romper el Shabbat. No somos de que así como que, no sé, ay, se me antojó esto, voy a tener que salir a comprar Shabbat, voy a quebrantar el Shabbat nomás porque se me antojó un chocolate. No creo que seamos esos, de tipo de personas, ¿no? Eso ya sería totalmente ya una cosa, pues muy diferente, ¿no? Aquí está hablando de necesidades específicas, no antojos o así, ocurrencias, ¿verdad? Necesidades específicas. Actualmente, por ejemplo, estamos aquí, estamos tranquilos, observando Shabbat, vamos a pasar el día, pero si hay una emergencia, no podemos decir, no, pues es que Shabbat no podemos, ¿verdad? O ustedes que se trasladan, por ejemplo, ¿no? Ayer no les dije, oigan, es Shabbat, no pueden prender su auto, pues ahí quédense a ver dónde. No, ¿verdad? Tienen que trasladarse. Y en el judaísmo, el hecho de encender, ya, es una chispa, una melajá. Ahora, dentro de esas leyes, piensen en todas las melajot que hemos violado nosotros, ¿no? Prender luces, mover, encender autos, salir de la ciudad, ¿no? Bueno, prender la computadora, aquí estamos ya. De hecho, los judíos hasídicos, por ejemplo, no usan equipo de sonido, no usan nada. Cuando cantan a capela, porque no pueden usar tampoco el sonido, están creando música, no pueden crear música. Entonces nomás cantan y listo, aplauden y ya. ¿Por qué? Porque si no es una melajá, entonces imagínense. Pero bueno, eso también es lo que Shaul en el primer siglo hablaba sobre la libertad en Yeshua, que otros la agarraron por libertinaje, ¿verdad? Pero la libertad en Yeshua decía él, porque en las congregaciones de creyentes en Yeshua del primer siglo, cuando se acababan a Shabbat, y ya no hacían la liturgia, ya no estaban sometidos a esas leyes rigurosas, eso lo calificaban como libertad en el Mesías. No libertinaje, sino libertad. Pero eso los religiosos lo calificaban como transgresión de la Torah. Pero bueno, son cosas que hasta el día de hoy suelen traer muchos conflictos, ¿no? Ahora, finalmente, ¿qué es lo que dice Yeshua sobre el Shabbat? Dice en el 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de Shabbat.
Y aquí es el texto donde va, no dice el día domingo, ¿verdad? Dice de Shabbat. Él estaba en Shabbat, él estaba observando, tuvieron una necesidad en Shabbat, tuvieron que suplirla, que era más importante, pero él estaba en Shabbat. Y ahora, por otro lado, él lo cumplía. ¿Tenía él la obligación de cumplir el Shabbat como hijo del Altísimo? ¿Se acuerdan que en un momento él dice, mi padre hasta ahora trabaja? ¿Se acuerdan? ¿El padre tiene Shabbat? Ni tiene tiempo, él no tiene días. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando él comenzó en Génesis y dice que cesó, bueno, es un principio para nosotros, porque ahí ya nos regaló el día. Lo hizo para nosotros. El Mesías no tenía la obligación como hijo del Altísimo de hacer esto, pero tuvo que hacerlo y tenía que hacerlo y observarlo. ¿Por qué? Porque él, acercándose, tenía que dar ejemplo, obviamente, de la observancia. Y él observaba, y él enseñaba, y él lo santificaba. Pero en este caso, porque era una necesidad, pero no era todo el tiempo. Ustedes no van a ver en el Brit Hadashah que cada Shabbat tenía este problema. A veces eran otros problemas, como cuál, por ejemplo, había otra acusación que él recibía de algo que hacía en Shabbat. ¿Se acuerdan qué era? Sanar a los enfermos. Ahora, en la Torah, ¿dónde está prohibido sanar en Shabbat? En ningún lugar. Pero para los fariseos, fíjense, era una melajá. ¿Por qué? Porque estaba, por ejemplo, si alguien estaba con lepra, el hecho de quitarla, ya había ahí un proceso, una transformación. Y entonces decían, hay muchos días en la semana para sanar, pero en Shabbat no lo hagas. No te es permitido. Imagínense, ¿no? Ya está puro sentido común, ¿no? Y así es todo, ¿no? Entonces, finalmente lo que estaba diciendo aquí Yeshua era el principal ahí. Él era el que finalmente habló, por medio del Padre, habló para apartar este día, para que fuese un día especial, y Él es el día del Shabbat. Ahora, finalmente, pues Él es el que es como cualquier cosa, ¿no? Respecto a Él. ¿Quién puede llegar con Él y enseñarle a Él? ¿Qué le vamos a enseñar, no? ¿No? ¿Quién puede discutirle a Él? O sea, si Él es él es el enviado del Padre, o sea, ¿quién puede decir que Él cometió ahí un error? Y no es que estamos hablando de un error, o no estamos hablando de una resolución que Él simplemente se le ocurrió, como las rabínicas. Por ejemplo, hay resoluciones rabínicas muy lógicas y pueden caer dentro de, no, está muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, las dos escuelas tenían lo suyo, ¿verdad? Por ejemplo, aquel que decía, no, si está enfermo, sí, llévenlo al médico, es más importante la vida. Yeshua concuerda con eso. ¿Por qué? Porque la Torah habla de ¿qué? De misericordia antes que sacrificio. Es decir, antes de que tú creas que puedes entregar a tu hijo y dejarlo que se muera, ten misericordia de él. Y aunque sea en Shabbat, aplica la misericordia. Entonces no era un invento del Mesías, sino era más bien una interpretación correcta de la aplicación de la Torah en ese tipo de mandamientos. Por eso él dice que podía dar esta resolución, porque finalmente él, podríamos decir, él podía llegar a estas conclusiones en base a las mismas leyes de Shabbat, en base a las mismas leyes de la Torah, ¿verdad? Que no es más importante, por ejemplo, en este caso, las cosas materiales, sino la vida. Ajá. No es más importante las cosas del mundo, sino las cosas espirituales. Y ya me están aquí apurando con el tiempo. Ok, un poquito más, ya nada más para cerrar. Entonces, bueno, aquí Yeshua está enseñándonos esto,
que en Shabbat tenemos la libertad en él, no en libertinaje, ojo, porque los sistemas religiosos lo convirtieron en libertinaje, sino que tenemos la libertad en el Mesías de poder reposar, incluso cesar nuestro día, en base incluso al deseo de nuestro corazón, fíjense. Porque los mandamientos principales en Shabbat, como dijimos en Génesis, ¿cuáles eran? Vaivarech, Vaikadesh, Vaishbot. Bendecirás, apartarás y cesarás. Esas son las tres cosas que se piden en Shabbat. Y ya si lo vemos estrictamente ya son muchas. Porque apartarlo, cesar, apartar y bendecirlo. Es suficiente, con eso es suficiente. ¿Verdad? Y en Mesías tenemos la libertad de poder gozar, disfrutar el Shabbat. No esclavizarnos a Shabbat, sino disfrutar el Shabbat en el Mesías. Otra vez, no libertinaje, pero sí la libertad de que incluso yo pueda iniciar mi Shabbat diferente que como todos lo hacen en su hogar. Y cerrar mi Shabbat también diferente que como todos lo pueden hacer en su hogar, sin llevar un seder, ¿no? Un orden o una liturgia. Ahí es donde tenemos libertad. Y bueno, el Mesías entonces se declara también, dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día del cese, del día de Shabbat.